8 minutos después de las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Digo, las 10, las 11, estaba tirando qué hora era. Avanzamos en esta mañana de día lunes, en este inicio de semana. Promete ser la última, por lo menos, de tan estricta cuarentena o aislamiento, como dice el decreto nacional. Pero vamos nosotros hablando, tiene que ver con esto, tema puntual, pero hablando de lo que tiene que ver con los alquileres. Recordamos que el gobierno nacional ha puesto un decreto nacional que regula el tema de los alquileres, los aumentos. ¿Qué sucede en el caso de que no puedas pagar el alquiler? Bueno, todas estas preguntas, porque sobre esto rondan muchas preguntas. Y bueno, para eso vamos a tomar contacto esta mañana y le voy a dar la bienvenida al doctor Carlos Sánchez Locke. Charlie para nosotros. Charlie, ¿cómo te estamos viendo? Buen día. Hola, buen día. Buen día. Muy bien. Muy bien, ¿y vos cómo andás? Bien, acá andamos, pasando esta cuarentena, ocupados, leyendo. Por suerte hay mucho para informarse, hay muchos cambios permanentes. Y, bueno, acá estamos, en casa. Bueno, está bien, cumplimentando con la cuarentena, la tecnología nos sigue uniendo igualmente. Sí, por suerte ahora disponemos de un montón de aplicaciones nuevas, videos, internet, denota que la modernidad nos las hace un poco más llevadera la cuarentena. Exactamente. Bueno, puntualmente, Charlie, queríamos consultarte porque el gobierno nacional implementó un decreto donde habla puntualmente de los alquileres y hay muchas dudas sobre este tema. Sí, así es, Nico. Uno de los temas puntuales que se reguló es en materia de alquileres. Justamente esta pandemia nos va a dejar a todos en una situación bastante complicada. Hay regulaciones de un montón de temáticas, créditos, obviamente alquileres, funcionamiento de bancos, etcétera, subsidios. Y una de las más interesantes es el tema de los alquileres, porque toca directamente a muchos comerciantes y a muchas familias, ¿no? que alquilan cotidianamente. Precisamente un decreto en sí de urgencia, como sabemos que el Congreso no está funcionando, por eso está utilizando este mecanismo constitucional como para regular lo que es toda la materia de emergencia, pandemia, regula justamente el tema de alquileres. Y bueno, yo te voy a contar un poquito, tratando de hacer un resumen que puede llegar a ser interesante de cómo pesa, de cómo funciona esto, y algunos comentarios en relación a la temática. Bueno, en principio, lo primero que hace esta normativa, ya de su primer artículo, suspende lo que es toda la parte de desalojos. Por ejemplo, si hubiese juicios anteriores por desalojo, con sentencia firme, incluso con los mandamientos liberados de un oficial de justicia para que vaya y que lo ejecute, suspende absolutamente todo. O sea, no solamente tiene que haberse generado a lo mejor por una deuda actual de alquileres, de alguien que no hubiese podido pagar, sino que aunque hubiese sido un tema anterior, un tema viejo, que viene que a lo mejor tiene más de un año de juicio, bueno, suspende lo que es la ejecución del desalojo. Todo hasta el 30 de septiembre del 2020. Esa es la fecha que hay que grabarse, ¿no? Porque esta normativa fue pensada como para que tenga vigencia hasta el 30 de septiembre del 2020. O sea que todo lo que sean desalojos están suspendidos, sean de viviendas o de comercio. Otro tema que también toca la normativa es la prórroga de los contratos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el medio de esta pandemia o de esta cuarentena se te vence el contrato de alquiler? O sea, pensemos que el contrato te vencía ahora a fines de marzo. Bueno, también se prorroga la vigencia del contrato con las mismas condiciones hasta el día 30 de septiembre también del 20. O sea que en ese sentido uno podría quedarse ocupando la vivienda o el comercio, atento, que esta normativa de excepción de la cuarentena no ha permitido ni renegociar ni a lo mejor lo que sería la entrega o la devolución de la tenencia del inmueble. Ahora, la ley lo que establece es prorrogarla. La pregunta es, ¿esto rige entonces tanto para viviendas, para domicilios personales y también para comercial? Así es, rige. O sea, la ley específicamente establece que rige para lo que es vivienda familiar, única, ya sea urbana o rural. También rige para habitaciones o pensiones, ¿no? Por ejemplo, o habitaciones de hotel que uno esté ocupando
también rige para, y viviendo, ¿no? Y pasando a lo mejor esta cuarentena en algún tipo de inmueble de esta naturaleza. También rige para inmuebles que estén afectados, por ejemplo, actividades culturales. También en lo que es, en rurales únicamente lo que son pequeñas producciones familiares, por ejemplo, es uno que tenga huertas y pequeñas fracciones de campo, no rige para grandes extensiones de campo este congelamiento. Claro. También interesante que rige también para los alquileres de monotributistas. O sea, yo tengo un comercio, soy monotributista, expresamente dice esa condición. Si vos sos monotributista y tenés un alquiler, ya sea para servicios, para comercio, para industria, también opera lo que es esta suspensión, como decíamos en principio, suspensión de desalojos y de los valores que ahora vamos a entrar a desarrollar un poquito, qué es lo que pasa con el precio del alquiler. ¿Y qué pasa con los autónomos? Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con los autónomos? Los profesionales autónomos, o sea, en realidad comúnmente el autónomo es monotributista. Exacto. Y si no es monotributista, dice que si vos tenés una profesión, por ejemplo, sos un médico o un abogado que está alquilando, o un contador, ¿no? Público, que está alquilando una oficina, también rige toda esta normativa de emergencia en lo que hace a la suspensión de los incrementos, justamente de los desalojos, la prórroga del contrato. Y también una normativa que ahora vamos a ver en el caso de que no se pueda pagar, que yo creo que se van a generar un montón de cuestiones después de esta cuarentena que tanto perjuicio económico está ocasionando. O sea, los profesionales autónomos también están incluidos, y también las cooperativas o empresas recuperadas, por ejemplo, aquellas empresas que hayan entrado en quiebre y que sus trabajadores hayan armado una cooperativa de trabajo, bueno, también rige toda esta normativa. Y para las micropymes también, que son empresas, o sea que en este caso, por ejemplo, podría ser a lo mejor una SRL, ¿no? Una sociedad, una persona jurídica, que tuviera una cantidad de empleados comúnmente menor, depende de la actividad, eso está regulado en una ley, que está entre 7 y 15 trabajadores, de acuerdo a qué actividad desarrolle, también el límite de facturación, o sea, pequeñas explotaciones también pueden beneficiarse por esta normativa, que yo creo que es a quienes más perjudica la pandemia. Y uno de los temas muy interesantes que trata el tema de qué pasa con los incrementos, y qué pasa también en el caso que yo no pueda pagar el alquiler, o a lo mejor pueda pagarlo en cuota o parcialmente. Bueno, justamente la normativa también regula eso. Por ejemplo, en el caso de que uno tuviese que en marzo tiene un incremento del alquiler, como sabemos, comúnmente los contratos son por 2 años, y ponerle que en marzo tuviese un incremento del alquiler, bueno, ese incremento no tendría que ser pagado. O sea, no es que uno no tiene que pagar el alquiler, por eso hay que ser claro. Uno debería seguir pagando el alquiler en las mismas condiciones como lo viene pagando. Ajá. O sea, después vamos a tocar qué pasa si no se puede pagar, pero en principio uno tiene que seguir pagándolo. Es más, si uno pudiera pagar el incremento, también podría pagarlo. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hace la ley difiere el pago para después del 30 de septiembre. O sea que establece que, por ejemplo, este incremento, si yo vengo pagando un alquiler de 5.000 pesos, por darle un ejemplo, y resulta que en marzo tendría que cambiar y pasa a 6.000 pesos, esos 1.000 pesos de diferencia, la ley lo que hace los difiere para ser pagados ya después, junto con el mes o el canon locativo del mes de octubre. Claro. No Carlos, sé si me queda claro, lo patea para adelante. Sí, precisamente eso de hacerlo todo esto para adelante. ¿Cómo lo ves vos, que sos el experto en este caso? ¿Cómo ves el futuro inmediato a partir del 31 de septiembre? Cuando la gente tenga que ponerse al día con esto. Sí, o sea, yo lo veo complicado, o sea, más allá de que justamente este decreto tiene un espíritu de patear la pelota para adelante, sí, y que es paliativo frente a la crisis. Yo creo que se van a dar discusiones importantes a futuro y que se va a terminar aplicando. Yo creo que va a volver a salir a la luz algún decreto, una doctrina, en realidad una doctrina, un criterio jurídico, un criterio judicial, fue creado allá después de la crisis del 2001, que se llama la teoría del esfuerzo compartido. Yo creo que justamente lo escuchamos, el espíritu de todo esto es la solidaridad, el que nadie se salva solo. Son frases que la venimos escuchando permanentemente, pero yo creo que esas frases después hay que buscarle una aplicabilidad práctica. Cuando uno va a los tribunales,
¿Por qué? Porque la realidad va a ser que mucha gente no va a poder pagar. No van a poder pagar no solamente el incremento, no van a poder pagar el canon locativo. Pensemos que hay muchos comercios que viven al día, comercios que abren sus puertas y cuando el día 30 del mes ven, esto pago los 2 empleados lo mejor que tengo, esto pago el alquiler y con este puchito me queda a mí para vivir y para tirar. Y así justamente esto para reponer mercadería, etcétera, etcétera. Estos comercios que viven al día, de ya que no van a poder pagar ningún tipo de alquileres, por más que lo que hace la normativa es prorrogarlo, como decíamos, patearlo para adelante para después de octubre. Dice que se puede pagar entre 3 y 6 cuotas, o sea que se podría optar a no pagarlo en 6 cuotas, que no va a haber ningún tipo de interés por los incrementos. Ahora vamos a ver qué pasa en el caso de falta de pago, pero yo creo que se van a abrir instancias de negociación interesantes, porque sinceramente sabemos que muchos comerciantes no van a pagar el alquiler. Si uno apunta a una teoría del esfuerzo compartido, creo que van a tener que, el locador y el locatario van a tener que sentarse a negociar, y cada caso puntual va a ser un mundo en particular. Sabemos que hay muchísimas actividades que no trabajan desde que se impuso la pandemia, incluso aún antes, porque justamente este enfriamiento en la economía que estamos viendo, lo estamos viendo desde mucho antes de la determinación de la cuarentena, ¿no? Incluso ya desde el año 2019, que sabemos que es un año donde hubo una desaceleración importante de la economía. Y bueno, y realmente esto fue un jaque mate, por decirlo de alguna manera, a gran parte de los comercios, muchos gastronómicos, muchos comerciales, de ropa, de indumentaria. Sinceramente se van a ver en serios problemas. Por eso creo que la ley algo dice de esto, porque establece que en el caso que uno no pueda pagar, o que pueda hacer pagos parciales, hemos consultado mucho, y yo lo que recomiendo es, bueno, mira, ¿podés pagar algo? Lo que le pregunto, claro. Mira, algo sí, bueno, pagalo. Sí. Si algo, pagalo, porque es una muestra de buena fe, de buena voluntad también de tu parte como locatario. Lo que va a pasar es que justamente después del 30 de septiembre, pensemos que también la actividad tribunalicia está totalmente parada. La justicia hoy por hoy atiende en una situación de emergencia y casos muy, muy puntuales vinculados a temas de violencia, alimentos y cuestiones de emergencia. Sí. O sea que uno tampoco puede recurrir a la justicia a hacer ningún tipo de reclamo. Y entiendo que después de octubre se va a dar una instancia de negociación, porque la ley dice que lo que vos no puedas pagar pasa para principios de octubre. Pero claro, a lo mejor está presumiendo que a principios de octubre uno, como mágicamente, uno va a poder tener o va a estar en condiciones de poder pagar, cosa que creo que no va a ser así. Y te dice que incluso no va a haber intereses punitorios, solamente compensatorios si vos no pagás. Claro, o sea, por eso digo, tampoco uno va a poder pagar, a lo mejor el capital mucho menos va a poder pagar intereses compensatorios ni ningún otro. Fija una tasa de interés también, que eso es interesante, ¿no? Porque muchas veces los contratos de alquiler tienen cláusulas leoninas, realmente, que fijan tasas monstruosas en el caso de mora, de intereses moratorios, punitorios, cláusulas penales, etcétera. Bueno, eso no va a tener ninguna operatividad. Lo bueno que tiene el decreto es que por lo menos da un marco. Dice que el interés que se va a cobrar va a ser interés que pagan los bancos por plazo fijo. Hoy hay una tasa que está entre el 24 y el 26%, una tasa realmente, digo, más que razonable a la situación económica que tenemos. Ahora que también se puede pagar de 3 a 6 cuotas, pero bueno, Charly, yo creo que se va a abrir una instancia de negociación. La pregunta el comentario que te iba a hacer es que también para quien que tiene o es propietario del inmueble, tampoco es fácil salir hoy a poner en alquiler un local. Imagínate poner en alquiler un local. ¿Quién te va a alquilar hoy en la situación en la que estamos? Sí, por supuesto, la ley incluso también toca el tema de la debilidad del locador. También pensemos que muchas veces el locador es una persona, a lo mejor puede ser un jubilado, que en toda su vida ha podido hacerse su casita y tener un comercio, no un local comercial que él no lo explota, sino que lo alquila y realmente vive de eso. Bueno, también toma en consideración esa situación y creo que todo se va a poner en la balanza el día de mañana. A mí, reitero, creo que esta teoría del esfuerzo compartido va a volver a tener una vigencia plena. Como lo estoy diciendo ahora, la vamos a escuchar mencionar muchísimo en el próximo tiempo. Creo que el esfuerzo tiene que ser de todos, de todas las partes comprometidas. Entiendo que se sentarán y a lo mejor dirán, bueno, mira, yo pagar estos meses no te lo puedo pagar porque no trabajé,
Y por más que la ley diga que yo te lo puedo pagar en 13 cuotas, no lo voy a poder pagar tampoco, porque ni siquiera te voy a poder pagar a lo mejor el de octubre ni el de noviembre, ¿no? O a lo mejor puedo pagarte octubre y noviembre y lo de atrás no lo puedo pagar porque recién empezamos a lo mejor a trabajar en esa época, y creo que van a tener que ver esto de qué manera, ¿no? No hay pautas, pero el tema es de distribuir, serían los costos de la crisis. Ese yo creo que es un poco el key del asunto. ¿De qué manera aporta cada uno? Carlos, hay personas por ahí, sí, personas jubiladas que tienen un departamento y que lo alquilan para vivienda, ¿no es cierto? Pero lo han alquilado a través de una administración. Y bueno, ¿cómo se arregla, cómo se compone todo esto entre la administración, el que alquila y no puede pagar, y la persona que lo da en alquiler? ¿Cómo sobrevive, digamos, la administración si tiene varios edificios o locales en alquiler que no le pagan? Bueno, a ver, la administración es el primero que tiene que abogar justamente por aplicar la normativa. Uh-huh. Tiene que asesorarse y tiene que explicar tanto al locatario cuáles son sus derechos y obligaciones, como también al locador explicar cuáles son sus derechos y obligaciones. El administrador, por más que quiera presionar al locatario, vos tenés que pagar. Si el locatario no puede pagar, no va a pagar. Eso es una realidad. Acá, como que dice, siempre la economía o la coyuntura te lleva puesto, por más que vos tengas la mayor buena voluntad. Un tema interesante que también regula, y me parece que va a hacer mucho ruido, es el hecho de la obligación a bancarizar. Porque muchas veces las administraciones que tiene, por eso digo, Noemí, tiene relación con lo que vos estás preguntando. Claro. Muchas veces se establecen contratos de alquiler. Sabemos que es una práctica, que a lo mejor el contrato no figura el valor total del alquiler, a veces se firman algunos pagarés. Bueno, por desgracia sabemos que tenemos una economía que gran parte funciona mucho en negro. Sí. Sin embargo, el decreto dice obligación de bancarizar, o sea que el locador, en este caso ya sea la administración o la misma persona que alquila o que da en alquiler el inmueble, le tiene que notificar. Tiene un plazo de 20 días para notificarle al locatario una cuenta bancaria donde él va a poder hacer transferencias. Cuando pueda, como pueda, de lo que pueda. Ajá. Si puede pagar todo el alquiler. Y si puede hacer pagos parciales, irá haciendo pagos parciales a medida que vaya pudiendo hacerlo. Uh-huh. Pero tiene que bancarizar este pago. Por eso digo que es un tema interesante. Me parece que muchos deben querer estar escapando de esto. El hecho de que los obliga a transparentar los valores de los alquileres. Uh-huh. Y bueno, en la realidad sé que se está dando una práctica de que, bueno, las administraciones están llamando a los inquilinos, están viendo la manera de, bueno, mirá, si te paso a cobrar, porque uno puede salir. Pero bueno, en realidad la administración no es considerada una actividad esencial, o sea que tampoco podría salir. Y bueno, se están dando algunos trastornos en los pagos de los alquileres, justamente por esta cuestión. Bueno, puntualmente esto es lo que tiene que ver, ¿no? A la hora de bancarizar el sistema del pago del alquiler, aquellos que no lo están facturando, lo van a tener que hacer. Y sí, van a tener que transparentar y poner los valores reales, porque si vos tenés una acreditación bancaria de un valor determinado y no tenés causa, bueno, eso te puede generar un problema. Muchas veces se hace también esto como para evitar pagar el IVA, y bueno, sabemos que un poco la economía, y bueno, lo vemos justamente ahora, ¿no? La economía argentina tiene un componente importante de funcionamiento operatoria en negro, que es una de las más golpeadas por esta pandemia, y de la cual viven, subsisten un montón de personas, ¿no? que en el día a día tienen que salir para justamente tratar de vivir o subsistir esta economía en negro, que es va a ser una de las más afectadas, como también las personas que viven de esta economía. Bueno, lo importante y que en lo que nos tenemos que quedar, que por lo menos también de esta charla, es aquel que pueda pagar el contrato de alquiler, que pueda cumplir con su pago mensual, que lo haga. No tiene que pagar el aumento en el caso de que en estos meses haya cambiado el aumento, y bueno, eso se paga recién más adelante. Pero se paga. Sí, por eso no es que no se paga, no es que esto es una condonación
renovación o una suspensión de lo pactado en el contrato. Sí, reitero, lo que está tratando de hacer es modificar el impacto directo en la actualidad, o que si uno no puede pagar por esta coyuntura, tampoco a lo mejor, si es que no se sabe qué va a pasar con los tribunales la semana que viene, pero si empiezan a funcionar, que no se encuentre a lo mejor con alguna demanda judicial, sino que todo se pasa para adelante, o sea, para después del 30 de septiembre. Y insisto en esto, ¿no? Yo creo que una buena práctica va a ser sentarse a negociar y tratar de ver que los efectos de esta crisis, porque realmente es una crisis lo que estamos viviendo, se puedan repartir entre todos los actores de la economía, ¿no? Que sea realmente un esfuerzo compartido para buscar poder sostener la economía a futuro, porque bueno, justamente después de esto hay un mañana, ¿no? Exacto. Charly, en principio agradecerte por este contacto que hemos tenido, llevar un poco de claridad también a los comerciantes de aquí de la ciudad que estaban preguntando cómo se implementaba este decreto nacional, claro, qué alcances tiene y bueno, y cuándo voy a tener que, lo principal, ¿no? ¿Cuándo voy a tener que pagar? ¿Cuánto? Bueno, aquí está un poco la explicación también de eso. Igualmente, estamos viendo que están llegando algunas preguntas. Vamos a recabar las preguntas y si te parece, coordinamos antes de que termine esta semana una charlita nuevamente para llevar un poco de claridad a los puntos que nos hayan quedado por ahí sin terminar. ¿Te parece? Dale, me parece bien, Nico. Bueno, muchas gracias, a cuidarte, se ve que estás ahí trabajando. Muy lindo el cuadro de fondo, debe ser de Quita el cuadro ese. El cuadro de Quita, sí. Así de acá, del artista de Roldán. Bueno, es muy bueno. ¿Está haciendo la cuarentena en Roldán usted? Estoy acá en Roldán, así en mi domicilio. Eligió, sí, el mejor lugar, porque Rosario vio que muy chiquito, todo muy reducido. Acá se puede hacer un poco de gimnasia, salir, tomar aire libre, por lo menos todo dentro de casa, obviamente, pero... Sí, en el parque, está lindo disfrutar del verde. Claro. Del verde, tal cual. Acá podemos disfrutar un poco de verde y realmente, bueno, se la pasa un poco mejor. Charly, muchísimas gracias, un abrazo enorme desde aquí. Muchas gracias. Para todos. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Adiós. La palabra del doctor Sánchez Locke, hablando un poco de lo que tiene que ver puntualmente con los contratos de alquiler, lo decíamos. Pero fue amplia, el informe fue amplio. A más de uno ha alcanzado este informe. Tenemos, doctor, tiene una facilidad para explicar, así que eso es muy bueno y bueno, nos ayuda también para que ustedes que están del otro lado tengan esa información bien finita, ¿no? A mí me encanta cuando hay personas entrevistados, columnistas que son tan didácticos que aunque no conozcas del tema, te queda claro. Queda clarísimo, dijo. Lo clarísimo es que si pueden pagar, aunque sea de a poquito, pues paguen. Pausa cortita, se viene Delfina Beltramones en este acústico, que ya la estamos escuchando. Tomamos contacto con ella y estamos en minutos nada más con ustedes nuevamente. Ya por fin lo puedo ver, hoy no hay nada que hacer. Quizás sea como en el mar, que las mareas vienen y van. Quizás sea como en el mar, que las mareas vienen y van.